Queridos amigos, cuando me pidieron que este día sea la voz de nuestros presos políticos, de sus familiares y amigos, acepté con gusto. Pero confieso que me pregunté, ¿qué puedo agregar si todo se ha dicho ya? Entonces pensé que de eso se trata, de decir una y otra vez, hasta que alguien nos escuche, que nuestros padres, abuelos, esposos, hermanos, amigos, están siendo víctimas de un Estado que, embanderado en la defensa de los derechos humanos, sistemática y paradójicamente los están privando de los más elementales derechos, sometiéndolos a ilegales procesos judiciales. Por eso nos encontramos nuevamente reunidos frente al edificio que alberga el más alto tribunal de la nación. Por eso muchos han hecho cientos de kilómetros para estar hoy aquí, para denunciar públicamente otra vez la ilegalidad, la arbitrariedad, el abuso de poder. Venimos a reiterar lo que tantas veces hemos reclamado, porque no podemos ser simples espectadores de sus padecimientos, porque como alguien que supo pelear contra la discriminación y la injusticia dijo, no nos preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que nos preocupa es el silencio de los buenos. Sepan quienes mantienen privados de libertad a nuestros padres que ellos no están solos. Aquí estamos nosotros para hacer oír sus silenciosos gritos de libertad. No seremos cómplices de la injusticia que soportan estoicamente, del trato inhumano al que son sometidos y de la muerte por abandono. Muchas veces hemos escuchado decir que ellos tienen la posibilidad de defenderse al ser sometidos a procesos judiciales. Señores, un debido proceso legal es aquel que se desarrolla bajo el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. Lo contrario es una parodia, una farsa. No basta un recinto presidido por un tribunal con múltiples acusadores y defensores que no son escuchados. No es del caso hoy enunciar las múltiples violaciones a los principios constitucionales, pues deberíamos recitar la Constitución, desde su preámbulo hasta el último de sus artículos. Sí, debemos reiterar que lo más grave es que ello ha sido promovido por el más alto nivel de nuestros tribunales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo presidente ha confesado públicamente que ello constituye una política de Estado. Política que los tribunales inferiores lamentablemente acatan fielmente, abdicando del juramento de respetar y hacer respetar la Constitución Nacional. Nos enfrentamos a un poder judicial que ha tomado la decisión de seguir caminando, haciendo oídos sordos a cualquier legítimo reclamo de las defensas. Así, desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha dispuesto que nuestros padres carecen del derecho a la excarcelación, aun cuando hayan superado por muchos años los topes máximos de prisión preventiva previstos por ley. Y se ha hecho mediante resoluciones discriminatorias, plagadas de argumentaciones de una arbitrariedad tan manifiesta que insulta la inteligencia del más distraído, desatendiendo incluso sus propias doctrinas y la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hasta se han olvidado que el mismo Tratado de Roma, al que para otras cuestiones acuden presurosamente, reconoce el derecho a permanecer en libertad durante el proceso de aquellos imputados de los delitos más graves que allí se prevén. A tal grado ha llegado la arbitrariedad y el desprecio por el derecho y la verdad, que la Corte Suprema de Justicia, invocando un supuesto peligro de fuga, revocó la excarcelación de quien ya había fallecido debido a una grave enfermedad que lo tenía postrado hacía mucho tiempo. Pero no se han conformado con privarlos de la libertad bajo el amparo de procesos viciados de irregularidades que hasta hace pocos años parecían inimaginables. También han decidido denegar la prisión domiciliaria de ancianos enfermos en clara violación a la letra y al espíritu de la Ley de Ejecución Penal y de los principios humanitarios que la informan, apresurando así la muerte de nuestros padres. Como si esto no les bastara, mediante resoluciones ministeriales que atentan contra la salud y la vida de los detenidos, sin vergüenza alguna se les prohíbe acceder a la atención médica idónea con argumentaciones falaces. ¿O acaso alguien puede seriamente creer que la atención de un preso político afecta a la defensa nacional, o que sea delegado en médicos o enfermeros sus custodias, como sostiene Agustín Rossi? Ya contabilizamos entre nuestros queridos presos políticos 220 fallecidos en cautiverio. Nuestros padres se enfrentan a fiscales y organizaciones que los acusan de graves violaciones a los derechos humanos, pero lo hacen exigiendo la violación de los derechos que dicen defender. Y los jueces responden a ese reclamo con el dictado de arbitrarias condenas, no porque hayan probado que los acusados han hecho u omitido hacer, sino por haber sido, aduciendo cumplir así con los compromisos internacionales asumidos. Se olvidan que si la absolución de un culpable hiere el sentimiento humano de justicia, la condena de un inocente, por abominable, clama al cielo. Le son denegadas las instancias judiciales de revisión. La Cámara de Casación y la Corte Suprema sistemáticamente hacen lugar a los recursos de los acusadores, incluso de aquellos interpuestos contra resoluciones que históricamente fueron declaradas irrevisables en esas instancias, tales como las que conceden excarcelaciones o prisiones domiciliarias. Pero para cerrar el círculo, también sistemáticamente rechazan los deducidos por las defensas contra aquellas decisiones que históricamente sí fueron declaradas revisables en esas instancias. La Cámara de Casación no solo ha confirmado todas las sentencias condenatorias, también ha revocado los pocos sobreseimientos o absoluciones dictados en estas causas. Y lo ha hecho últimamente con inusitada velocidad de la que hacen gala, pero que solo es útil para demostrar la ligereza y aún más la ausencia del análisis profundo que imputaciones de esta naturaleza por sus gravísimas consecuencias merecen. Seguramente estarán preocupados por resguardar el derecho a ser juzgados en un plazo razonable. Por su parte, la Corte no ingresa al estudio de las impugnaciones de las defensas y las rechaza literalmente en 2 líneas, para ser exacta en 3, abusando de una norma de muy dudosa constitucionalidad, el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Pareciera que los magistrados han olvidado que la época de los Césares pasó hace siglos y han tomado la decisión de mantener a nuestros padres privados de su libertad a cualquier precio, aún contrariando el derecho.
Las respuestas de los jueces a los legítimos reclamos de nuestros presos políticos nos recuerda lo que contaba Víctor Hugo en Nuestra Señora de París, cuando Quasimodo es llevado ante el tribunal y no obstante su silencio, el magistrado, sordo, le preguntó al escribano: ¿habéis escrito lo que ha dicho hasta ahora el acusado? Cuenta el autor que al oír esta rara pregunta, alzóse en toda la sala un estruendo de carcajadas. Solo Quasimodo conservaba la seriedad por la sencilla razón de que no comprendía nada de lo que pasaba en torno suyo. El Estado argentino se ha convertido en un tirano, y peor aún, disfrazado de democracia cual lobo con piel de cordero. Sepan quienes resultan autores y cómplices por acción u omisión de todas estas aberraciones, y particularmente los encargados de administrar justicia, el último recurso frente al autoritarismo, que se equivocan si creen que la impunidad los amparará siempre. Eso sí, quédense tranquilos, que cuando deban sentarse en el banquillo de los acusados, lo harán frente a tribunales a los que exigiremos que respeten los principios constitucionales que ustedes han sabido muy bien vulnerar. Nos une el dolor y el amor por nuestras familias que están siendo atormentadas por tanta injusticia y por la indiferencia de muchos. Nos une también el amor por nuestra patria, que a veces sentimos herida de muerte. Pero también nos une la esperanza de vivir algún día en un país vacío de rencores, odios y venganzas, y colmados de verdades, donde los derechos humanos no sean una declamación vacía de contenido, ni una herramienta al servicio de mezquinos intereses políticos y económicos, sino una guía para el respeto a la dignidad humana de todos los habitantes del suelo argentino. Permítanme cerrar estas palabras con el recuerdo de lo que Don Quijote le dijo a Sancho. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca.